Era una noche de agosto en Tepic, Nayarit, cuando Rodrigo decidió tomar el atajo por el antiguo panteón municipal. Las calles principales estaban bloqueadas por las fiestas patronales, y él necesitaba llegar temprano a casa. El calor húmedo todavía se sentía en el aire, aunque ya eran pasadas las 11 de la noche. Los grillos cantaban entre las tumbas viejas, y la luz amarillenta de los faroles apenas alumbraba el camino de tierra. Rodrigo era mecánico, un hombre de 32 años que no creía en cuentos de fantasmas. Había crecido en Tepic, conocía cada rincón de la ciudad, y el panteón nunca le había dado miedo. Pero esa noche algo en el ambiente se sentía diferente. El aire estaba más pesado, más denso, como si cargara con el peso de 1000 secretos enterrados. Mientras caminaba entre las lápidas, escuchó un sonido extraño, el arrastre de una tela pesada sobre la tierra seca. Se detuvo y miró hacia atrás. Ahí, entre las sombras de los cipreses, vio una figura blanca que se movía lentamente. Era una mujer vestida de novia, con un velo largo que cubría su rostro. Caminaba descalza, con pasos lentos y deliberados, como si buscara algo entre las tumbas. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un momento, pensó que era alguien haciendo una broma, quizás algún joven tratando de asustar a los pasantes, pero había algo en la forma en que se movía esa figura que no era natural. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado etéreos, como si flotara apenas sobre el suelo. «Señorita, ¿está bien?», preguntó Rodrigo tratando de sonar tranquilo. La figura no respondió. Siguió caminando entre las tumbas, alejándose hacia la parte más antigua del cementerio. Rodrigo debió haber seguido su camino, debió haber ignorado lo que vio, pero algo en su interior lo empujó a seguirla. Quizás era curiosidad, quizás era preocupación genuina. Nunca supo con certeza qué lo motivó. La siguió manteniendo cierta distancia, tratando de no hacer ruido. La novia caminaba sin rumbo aparente, deteniéndose frente a algunas tumbas, tocándolas suavemente con sus manos pálidas, y luego continuaba. Finalmente, se detuvo frente a una tumba particular, una que tenía un ángel de piedra erosionado por el tiempo. La lápida era vieja, de principios del siglo XX, y apenas se podían leer las letras gastadas. La figura se arrodilló frente a la tumba y comenzó a llorar. No era un llanto normal. Era un sonido desgarrador, lleno de dolor y angustia que parecía provenir de lo más profundo del alma. Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba. Quiso acercarse, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo y la fascinación. Entonces la novia levantó su velo. Rodrigo pudo ver su rostro a la luz tenue de la luna. Era hermoso, pero estaba marcado por una tristeza infinita. Sus ojos oscuros brillaban con lágrimas, y su piel era tan pálida que parecía translúcida. Lo miró directamente, y Rodrigo sintió que algo en su interior se rompía. No era miedo lo que sentía ahora, sino una compasión abrumadora. «¿Por qué me sigues?», preguntó ella con una voz suave pero cargada de dolor. Yo solo quería saber si estaba bien», tartamudeó Rodrigo. Ella sonrió tristemente. Nadie puede estar bien cuando ha perdido todo lo que amaba. Rodrigo se acercó lentamente, tratando de no asustarla. «¿Qué le pasó? ¿Por qué está aquí?». La novia miró la tumba frente a ella. «Esta es la tumba de mi prometido. Murió la noche antes de nuestra boda, hace más de 100 años. Y yo me quité la vida al día siguiente, con el vestido que él nunca llegó a ver». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. La historia era trágica, pero había algo en la forma en que ella la contaba que le hacía dudar. ¿Era real? ¿Estaba hablando con un fantasma? Pero usted está aquí ahora.
dijo Rodrigo, sin saber qué más decir. Estoy condenada a vagar por este lugar cada noche, buscando el descanso que nunca encontré en vida. Mi alma no puede partir hasta que encuentre la verdad sobre lo que realmente le pasó a mi amado. Rodrigo sintió que su corazón latía con fuerza. Esto no podía ser real. No creía en fantasmas, en maldiciones, en almas en pena. Pero ahí estaba ella, frente a él, tan real como cualquier persona viva. ¿Qué verdad?, preguntó él. La verdad sobre su muerte. Me dijeron que fue un accidente, que su caballo se desbocó y cayó por un barranco. Pero algo en mi interior siempre supo que había algo más, algo que me ocultaron. Rodrigo no sabía qué decir. Parte de él quería salir corriendo, alejarse de ese lugar, olvidar todo lo que había visto. Pero otra parte, una parte más fuerte, sentía la necesidad de ayudarla. Quizás era porque veía en sus ojos el mismo dolor que había sentido cuando perdió a su hermana años atrás. Quizás era porque, en el fondo, quería creer que había algo más allá de esta vida, que las almas podían encontrar paz. ¿Cómo puedo ayudarla?, preguntó finalmente. Ella lo miró con sorpresa, como si nadie antes le hubiera hecho esa pregunta. Busca en los archivos del ayuntamiento. Busca el nombre de Julián Mendoza. Él era mi prometido. Y busca la verdad sobre lo que pasó esa noche del 15 de marzo de 1921. Rodrigo asintió, sin saber muy bien por qué estaba aceptando esto. Lo haré. Le prometo que buscaré la verdad. Ella sonrió de nuevo, y por un momento su rostro se iluminó con una belleza que trascendía el tiempo y la muerte. Gracias. Estaré esperando aquí cada noche, hasta que encuentres lo que necesito saber. Antes de que Rodrigo pudiera decir algo más, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se disolviera en el aire. En cuestión de segundos, había desaparecido completamente, dejando solo el sonido del viento entre los árboles. Rodrigo se quedó ahí parado, tratando de procesar lo que acababa de vivir. Miró la tumba frente a él y se acercó para leer la inscripción. A pesar de los años, pudo distinguir algunas palabras. Julián Mendoza, 1898-1921. Descansa en paz. Al lado de esa tumba había otra más pequeña. Mariana Torres, 1900-1921, reunida con su amado. Rodrigo sintió un escalofrío. Esa era ella, Mariana, la novia que caminaba de noche por el panteón. Durante los siguientes días, Rodrigo no pudo concentrarse en nada más. En su taller mecánico, mientras reparaba motores y cambiaba aceite, su mente estaba en otra parte. Pensaba en Mariana, en su historia, en la promesa que le había hecho. Sus compañeros notaron su distracción, pero él no les dijo nada. ¿Cómo podía explicarles que había hablado con un fantasma? El sábado siguiente, decidió ir al archivo municipal. El edificio era viejo, de esos que conservaban la arquitectura colonial de Tepic, con muros gruesos de adobe y techos altos. Adentro, el aire olía a papel viejo y humedad. Una mujer mayor, doña Remedios, estaba a cargo del archivo. La conocía de vista, era vecina de su tía. «Buenos días, doña Remedios», saludó Rodrigo. «Rodrigo, hijo, ¿qué te trae por aquí? No es común verte en estos lugares», respondió ella con una sonrisa amable. «Estoy buscando información sobre algo que pasó hace mucho tiempo. Un accidente o algo así, en marzo de 1921. Doña Remedios lo miró con curiosidad. 1921. Eso fue hace más de 100 años. ¿Qué tipo de información buscas? Un hombre llamado Julián Mendoza. Murió poco antes de su boda. El rostro de doña Remedios cambió ligeramente. Rodrigo notó un destello de reconocimiento en sus ojos. Ese nombre, creo que lo he escuchado antes. Es una historia triste. Déjame buscar en los registros antiguos.
Doña Remedios desapareció entre los estantes llenos de cajas y carpetas amarillentas. Rodrigo esperó pacientemente, escuchando el tic-tac del viejo reloj de pared. Después de varios minutos, ella regresó con una carpeta polvorienta. Aquí está, Julián Mendoza. Según el registro oficial, murió en un accidente ecuestre el 15 de marzo de 1921. Su caballo se asustó durante una tormenta y cayó por el barranco de los Sabinos. El cuerpo fue encontrado al día siguiente. ¿Hay algo más? ¿Algún detalle sobre las circunstancias? Doña Remedios hojeó los papeles. Hay una nota del juez de paz. Dice que el caso se cerró como accidente, pero que hubo inconsistencias. No especifica cuáles. Inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias? No lo dice, pero hay una anotación al margen, escrita a mano. Dice, preguntar a don Esteban Torres sobre la disputa. ¿Don Esteban Torres?, preguntó Rodrigo, sintiendo que ese apellido le sonaba familiar. Torres era el apellido de la novia de Julián, Mariana Torres. Don Esteban era su padre. Rodrigo sintió que todo comenzaba a tener sentido. Había una disputa, algo que había quedado enterrado con el tiempo. ¿Pero qué era? ¿Y por qué nadie había investigado más? ¿Sabe dónde puedo encontrar más información sobre don Esteban Torres? Doña Remedios negó con la cabeza. Los Torres eran una familia importante en Tepic en esos años. Tenían propiedades, negocios, pero después de las muertes de Julián y Mariana, la familia se fue de la ciudad. No sé qué fue de ellos. Rodrigo le agradeció y salió del archivo con más preguntas que respuestas. Necesitaba saber más sobre esa disputa. Necesitaba encontrar la verdad. Durante los siguientes días, Rodrigo investigó todo lo que pudo sobre la familia Torres. Visitó la biblioteca estatal, habló con historiadores locales e incluso buscó en periódicos antiguos. Finalmente, encontró algo en una edición del Diario de Nayarit de abril de 1921. Era una nota breve, casi escondida entre otros artículos. La familia Torres lamenta profundamente el fallecimiento de su hija Mariana, quien se unió a su prometido Julián Mendoza en el descanso eterno. La familia ha decidido retirarse de la vida pública para llevar su duelo en privado. Pero había algo más. En la misma página, Rodrigo encontró otro artículo que llamó su atención. Se investiga la desaparición de fondos de la compañía minera de los Sabinos. El gerente, don Esteban Torres, se negó a hacer declaraciones. Las autoridades continúan la investigación. Rodrigo sintió que su corazón latía más rápido. Había una conexión, la compañía minera de los Sabinos, el lugar donde había muerto Julián. Y don Esteban Torres estaba involucrado en algo turbio. Decidió ir a los Sabinos, un pueblo pequeño a unos 40 kilómetros de Tepic. El camino era sinuoso, rodeado de montañas cubiertas de vegetación tropical. Cuando llegó, el pueblo era apenas un puñado de casas dispersas. La mina había cerrado décadas atrás, y lo que quedaba era solo ruinas cubiertas de maleza. Preguntó en la tienda local si alguien conocía la historia de la mina. El dueño, un hombre de unos 60 años llamado don Pancho, le invitó a sentarse. La mina cerró en los años 30, explicó don Pancho. Pero antes de eso, hubo muchos problemas. Dicen que el dueño, don Esteban Torres, estaba robando plata y vendiéndola por su cuenta. Hubo un joven que lo descubrió, un tal Julián. Trabajaba en la administración. Rodrigo sintió que todo encajaba. ¿Qué pasó con Julián? Don Pancho suspiró. Dicen que don Esteban lo mandó matar. Hizo que pareciera un accidente, pero todos en el pueblo sabían la verdad. Nadie se atrevió a decir nada. Don Esteban era poderoso, tenía amigos en el gobierno. Y después, cuando su hija se suicidó, él se volvió loco. Se fue de Tepic y nunca más se supo de él. Rodrigo sintió una mezcla de rabia y tristeza.
Mariana había perdido a su prometido por la codicia de su propio padre, y ella nunca supo la verdad. Murió pensando que había sido un accidente. ¿Hay alguien más que pueda saber algo? ¿Algún testigo? La mayoría ya murió. Pero hay una señora en el pueblo, doña Lupe. Ella era criada de los Torres. Quizás ella sepa algo más. Rodrigo encontró a doña Lupe viviendo en una casa pequeña al final del pueblo. Era una mujer de casi 90 años, con los ojos nublados por las cataratas, pero con una memoria sorprendentemente clara. «Sí, recuerdo a Julián y a Mariana», dijo ella con voz temblorosa. «Eran una pareja hermosa, se amaban de verdad». Pero don Esteban nunca aprobó esa relación. Decía que Julián era un don nadie, que su hija merecía algo mejor. «¿Qué pasó la noche que murió Julián?» Doña Lupe cerró los ojos, como si estuviera recordando algo doloroso. «Esa noche Julián vino a la casa. Discutió con don Esteban. Lo escuché todo desde la cocina. Julián le dijo que sabía lo que estaba haciendo en la mina, que iba a denunciarlo. Don Esteban se enfureció. Le dijo que si decía algo, arruinaría su vida y la de Mariana. Julián no se dejó intimidar. Salió de la casa diciendo que haría lo correcto, sin importar las consecuencias. ¿Y después? Esa misma noche, don Esteban salió a caballo. Regresó horas después, cubierto de lodo. Al día siguiente encontraron el cuerpo de Julián. Don Esteban le dijo a Mariana que había sido un accidente, que el caballo se asustó con la tormenta. Ella le creyó, o al menos eso dijo. Pero yo vi su mirada. Creo que en el fondo sabía que su padre había hecho algo terrible. ¿Por qué nunca dijo nada? ¿A quién iba a decirle? Don Esteban controlaba todo, y yo era solo una criada. Nadie me hubiera creído. Además, tenía miedo. Don Esteban era un hombre peligroso cuando se enojaba. Rodrigo sintió un peso enorme en su pecho. La verdad era aún más oscura de lo que había imaginado. Don Esteban no solo había robado, había matado a su futuro yerno para proteger sus secretos. Y Mariana, sin saber la verdad, se había quitado la vida pensando que había perdido al amor de su vida en un trágico accidente. ¿Qué pasó con don Esteban después? Se fue del estado. Dicen que murió años después, solo y enfermo. Nunca encontró paz. Y Mariana, pobre Mariana, ella era tan joven, tan llena de vida. Su muerte fue lo más triste que vi en mi vida. Rodrigo le agradeció a doña Lupe y regresó a Tepic con el corazón pesado. Ahora tenía la verdad. ¿Pero qué iba a hacer con ella? ¿Cómo iba a decírselo a Mariana? Esa noche regresó al panteón. El aire estaba fresco y la luna iluminaba las tumbas con una luz plateada. Caminó hacia la tumba de Julián y esperó. No tuvo que esperar mucho. Pronto, la figura blanca de Mariana apareció entre las sombras, caminando con sus pasos lentos y etéreos. «Regresaste», dijo ella con voz suave. «Sí, y encontré la verdad», respondió Rodrigo. Mariana se acercó, sus ojos brillando con esperanza y miedo. «Dime, por favor, dime qué pasó». Rodrigo respiró profundamente. No sabía cómo decirlo sin causarle más dolor, pero sabía que necesitaba saberlo. «Julián descubrió que tu padre estaba robando de la mina. Iba a denunciarlo. Tu padre lo mató para silenciarlo. Lo hizo parecer un accidente». El rostro de Mariana palideció aún más, si eso era posible. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo: ira, dolor, traición. Mi propio padre mató al hombre que amaba. Lo siento, sé que es doloroso, pero es la verdad. Mariana cayó de rodillas frente a la tumba de Julián, sollozando. Su llanto era tan desgarrador que Rodrigo sintió que se le partía el corazón. Quiso consolarla, pero no sabía cómo consolar a un alma en pena.
Después de lo que pareció una eternidad, Mariana se levantó. Su rostro había cambiado. Ya no mostraba solo tristeza, sino también una determinación férrea. Gracias por decirme la verdad. Ahora sé por qué mi alma no pudo descansar. No fue solo por la pérdida de Julián, sino porque en el fondo siempre supe que algo no estaba bien. Mi padre me mintió, me dejó vivir en la ignorancia y yo me quité la vida sin saber que él era el culpable. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Rodrigo. No lo sé, pero siento que algo en mí ha cambiado. La verdad me ha liberado de una manera que no puedo explicar. De repente, una luz suave comenzó a rodear a Mariana. Era una luz cálida, reconfortante, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Ella miró a Rodrigo con una sonrisa. Es hora de irme. Julián me está esperando. ¿Estás segura? Sí. Ahora que sé la verdad, puedo dejar ir el pasado. Puedo perdonar, incluso a mi padre. Solo así puedo encontrar la paz. Rodrigo sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había cumplido su promesa, pero al mismo tiempo sabía que nunca olvidaría a Mariana. Gracias, Rodrigo. Gracias por darme lo que necesitaba. Que encuentres en tu vida el amor que yo perdí y que nunca tengas que sufrir como yo sufrí. Antes de que pudiera responder, la luz se intensificó y Mariana comenzó a desvanecerse. Esta vez no era como las otras veces. Era diferente. Era definitivo. En cuestión de segundos, había desaparecido completamente, dejando solo el sonido del viento y el aroma de jazmines que llenó el aire. Rodrigo se quedó ahí parado mirando las tumbas de Julián y Mariana. Sintió una profunda paz, como si hubiera cumplido con algo importante, algo que trascendía su propia existencia. Pero la historia no terminó ahí. En los meses siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder en Tepic. Varias personas reportaron haber visto a una pareja vestida de época paseando de la mano por las calles del centro histórico al anochecer. Siempre desaparecían antes de que alguien pudiera acercarse. Algunos decían que eran Julián y Mariana, finalmente juntos, disfrutando de la boda que nunca tuvieron en vida. Rodrigo quiso creerlo. Quiso creer que el amor podía trascender la muerte, que las almas podían encontrar paz y felicidad más allá de este mundo. Y quizás, solo quizás, esa era la lección más importante que había aprendido de todo esto. Pasaron los años, y Rodrigo nunca olvidó su encuentro con Mariana. A veces, cuando caminaba por el panteón en las noches de luna llena, sentía una presencia reconfortante, como si alguien caminara a su lado. Nunca tuvo miedo. Sabía que era ella, cuidándolo, agradeciéndole por haberle dado la paz que tanto necesitaba. Pero también había algo más. Una noche, mientras cerraba su taller, una mujer joven se acercó preguntando por sus servicios. Su nombre era Elena, y había algo en su mirada que le recordó a Mariana. No era la tristeza, sino la determinación, la fuerza interior. Comenzaron a hablar, y Rodrigo sintió una conexión inmediata. Con el tiempo, esa conexión se convirtió en algo más profundo. Elena y Rodrigo comenzaron a salir, y eventualmente se enamoraron. El día de su boda, mientras Rodrigo esperaba en el altar, sintió una presencia familiar. Miró hacia las bancas y por un breve momento vio a Mariana sentada ahí, sonriendo. Junto a ella estaba Julián, con su traje de época y una expresión de felicidad. Ambos lo miraron con cariño, como si le estuvieran dando su bendición. Rodrigo parpadeó, y cuando volvió a mirar, ya no estaban. Pero supo, en lo más profundo de su corazón, que habían estado ahí, que habían venido a verlo feliz, a asegurarse de que él encontrara el amor que ellos habían buscado por toda la eternidad. Años después, cuando Rodrigo y Elena tuvieron su primer hijo, decidieron llamarlo Julián.
Era su forma de honrar la memoria del hombre que había sido víctima de la codicia y la traición, pero cuyo amor había trascendido el tiempo y la muerte. Y así, la historia de la novia que caminaba de noche por el panteón de Tepic se convirtió en una leyenda. Algunos decían que era solo un cuento para asustar a los niños. Otros juraban haberla visto, caminando entre las tumbas, con su vestido blanco y su velo largo. Pero para Rodrigo no era una leyenda ni un cuento de miedo. Era una historia real, una historia de amor, traición y redención, una historia que le había enseñado que, a veces, los muertos no descansan porque necesitan algo de los vivos. Necesitan la verdad, necesitan justicia, necesitan que alguien los escuche y los ayude a encontrar la paz. Y Rodrigo había sido ese alguien para Mariana. Había sido su voz cuando ella ya no podía hablar, su fuerza cuando ella ya no podía luchar, y por eso, hasta el día de su muerte, sintió una profunda gratitud por haber tenido el coraje de no huir esa noche en el panteón, de no ignorar lo que había visto, de creer en lo imposible. Porque a veces, lo imposible es lo único que puede salvar a un alma perdida. Y a veces, salvar a un alma perdida es lo que nos salva a nosotros mismos. Los años continuaron pasando en Tepic. La ciudad creció, se modernizó, pero el viejo panteón municipal seguía ahí, testigo silencioso de todas las historias que guardaba entre sus muros. Rodrigo envejeció junto a Elena, vieron crecer a sus hijos y luego a sus nietos. Pero nunca dejó de visitar la tumba de Julián y Mariana, especialmente en el aniversario de su muerte, el 16 de marzo. Cada año llevaba flores frescas y se sentaba ahí por un rato, recordando esa noche que cambió su vida para siempre. A veces, Elena lo acompañaba. Ella conocía toda la historia, y aunque al principio le costó creerla, con el tiempo llegó a aceptar que había cosas en este mundo que no podían explicarse con lógica. Una noche de marzo, cuando Rodrigo tenía ya 70 años, tuvo un sueño. Soñó que estaba de nuevo en el panteón, pero esta vez era de día. El sol brillaba intensamente y las flores silvestres crecían entre las tumbas. Mariana y Julián estaban ahí, de pie junto a su tumba, pero esta vez no parecían tristes. Estaban radiantes, felices, llenos de vida. «Gracias, Rodrigo», le dijo Mariana. «Gracias por todo». «No tienen que agradecerme», respondió él. «Hice lo que cualquiera hubiera hecho». Julián se acercó y le puso una mano en el hombro. «No, no cualquiera. Tú tuviste el valor de creer, de buscar la verdad cuando era más fácil ignorarla. Y por eso te hemos cuidado todos estos años». Rodrigo despertó con lágrimas en los ojos. Supo que era una despedida. Supo que Mariana y Julián finalmente habían encontrado su lugar, su paz definitiva, y que ya no necesitaban vagar por este mundo. Unas semanas después, Rodrigo enfermó. Era algo natural, el cuerpo desgastado por los años y el trabajo duro. Los doctores dijeron que no había mucho que hacer, que era cuestión de tiempo. Elena y sus hijos estuvieron con él hasta el final, acompañándolo en sus últimos días. La noche antes de morir, Rodrigo pidió que lo llevaran al panteón. Quería despedirse de Julián y Mariana. Quería cerrar ese capítulo de su vida de la manera correcta. Elena dudó, temiendo que el esfuerzo fuera demasiado para él, pero vio en sus ojos una determinación que no podía negarse. Lo llevaron en silla de ruedas, acompañado por Elena y sus dos hijos mayores. La noche era clara, con una luna llena que iluminaba todo el cementerio. Cuando llegaron a la tumba, Rodrigo pidió que lo dejaran solo por un momento. «Solo unos minutos», dijo con voz débil. «Necesito despedirme». Su familia aceptó y se alejó unos metros, observándolo desde la distancia. Rodrigo se quedó ahí, mirando las lápidas de Julián y Mariana. El viento soplaba suavemente, meciendo las ramas de los árboles. «Bueno, amigos», susurró,
Parece que pronto estaré del otro lado también. Espero que hayan encontrado la paz que merecían. Gracias por enseñarme que el amor es más fuerte que la muerte, que la verdad siempre importa y que vale la pena luchar por lo que es correcto. De repente, sintió una brisa cálida que lo envolvió y por un momento juró escuchar las voces de Mariana y Julián susurrando en el viento. «Te estaremos esperando». Rodrigo sonrió. Ya no tenía miedo a la muerte. Sabía que al otro lado lo esperaban amigos, que su viaje no terminaba aquí, sino que simplemente continuaba en otro plano. Al día siguiente, Rodrigo murió pacíficamente en su cama, rodeado de su familia. Fue enterrado en el mismo panteón, no muy lejos de las tumbas de Julián y Mariana. Elena se aseguró de que la lápida tuviera una inscripción especial. Rodrigo Salazar, 1963-2033. Un hombre valiente que creyó en lo imposible y ayudó a las almas perdidas a encontrar su camino. Después del funeral, algo extraordinario sucedió. Varias personas reportaron haber visto a 3 figuras caminando juntas por el panteón al anochecer. Una novia vestida de blanco, un joven con traje de época y un hombre mayor con overol de mecánico. Los 3 caminaban de la mano, riendo y conversando, como viejos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo. Los nietos de Rodrigo crecieron escuchando la historia de su abuelo y la novia fantasma. Algunos lo consideraban solo una leyenda familiar, pero otros, los más sensibles, juraban haber sentido la presencia de Rodrigo cuando visitaban el panteón. Decían que a veces, cuando estaban tristes o confundidos, sentían una mano invisible en su hombro, dándoles fuerza, recordándoles que nunca estaban solos. Elena vivió muchos años más, cuidando la memoria de su esposo y visitando su tumba regularmente. A veces llevaba a sus bisnietos, contándoles la historia de cómo su bisabuelo había sido valiente cuando otros habrían tenido miedo, de cómo había ayudado a 2 almas perdidas a encontrar la paz. Con el tiempo, la historia se convirtió en parte del folclore de Tepic. El panteón municipal se volvió un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban respuestas, para aquellos que habían perdido a seres queridos y necesitaban sentir que había algo más allá de esta vida. Muchos juraban haber experimentado cosas inexplicables ahí. Voces susurrando en el viento, figuras blancas entre las sombras, el aroma a jazmines que aparecía de la nada. Pero más allá de lo sobrenatural, la historia de Mariana, Julián y Rodrigo se convirtió en un símbolo de que el amor verdadero nunca muere, de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz y de que la compasión y el valor pueden cambiar no solo nuestras vidas, sino también el destino de aquellos que ya no están entre nosotros. Décadas después, un joven historiador llamado Miguel, bisnieto de Rodrigo, decidió investigar más a fondo la historia de su familia. Encontró documentos viejos, entrevistas con doña Remedios y doña Lupe, que su abuelo había guardado, y decidió escribir un libro sobre todo lo que había pasado. El libro se llamó La novia del panteón, una historia de amor, traición y redención en el Tepic del siglo XX. Se convirtió en un bestseller local y ganó varios premios de literatura regional. Miguel dedicó el libro a su bisabuelo Rodrigo, a Mariana y a Julián, agradeciéndoles por enseñarle que hay historias que merecen ser contadas, voces que merecen ser escuchadas, incluso cuando vienen del más allá. En la presentación del libro, que se llevó a cabo precisamente en el viejo panteón municipal, Miguel terminó su discurso con estas palabras: «Mi bisabuelo me enseñó, a través de su ejemplo, que no debemos tener miedo de lo desconocido, que no debemos ignorar las voces de aquellos que sufren, incluso si esas voces vienen de almas que ya no caminan entre nosotros, porque al final todos somos parte de la misma historia.
Todos estamos conectados por hilos invisibles de amor, dolor, esperanza y redención. Y si tenemos el valor de escuchar, de creer, de actuar, podemos hacer una diferencia que trasciende el tiempo y el espacio. Esa noche, después de que todos se fueron, Miguel se quedó solo en el panteón. Caminó hasta las tumbas de Mariana, Julián y Rodrigo. Puso flores frescas en cada una y se sentó ahí, en silencio, sintiendo la brisa nocturna en su rostro. De repente, sintió esa presencia familiar que su abuela Elena siempre describía. Una sensación de paz, de amor incondicional, de que todo estaba bien. Miró hacia las sombras y por un breve instante vio 3 figuras de pie bajo la luz de la luna. No tuvo miedo. Al contrario, sintió una calidez en su pecho que le hizo sonreír. «Gracias», susurró al viento. «Gracias por la historia, gracias por el legado. Prometo que nunca dejaré que se olvide». Las figuras asintieron, y luego, lentamente, se desvanecieron en la oscuridad. Miguel supo que había hecho lo correcto, que había honrado la memoria de aquellos que habían venido antes que él. Y así, la historia de la novia que caminaba de noche por el panteón de Tepic continuó viviendo, generación tras generación, recordándonos que el amor es eterno, que la verdad siempre importa, y que a veces los muertos necesitan a los vivos tanto como los vivos necesitan a los muertos, porque al final todos somos parte de la misma historia, y esa historia nunca termina. Simplemente se transforma, se adapta, se cuenta de nuevo con diferentes voces, pero siempre con el mismo mensaje, que el amor, la verdad y la compasión son las fuerzas más poderosas del universo, capaces de romper las barreras entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente, entre lo que fue y lo que puede ser. Y en algún lugar, en una noche cualquiera de marzo, si prestas atención, si abres tu corazón y tu mente, quizás puedas ver a esa novia vestida de blanco caminando de la mano con su amado, acompañados por un viejo mecánico que tuvo el valor de creer en lo imposible. Y quizás, solo quizás, ellos te sonreirán, agradeciéndote por recordar, por mantener viva su historia, por creer que hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Porque esa es la magia de las historias. Nunca mueren realmente. Viven en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra memoria colectiva. Y mientras haya alguien que las cuente, mientras haya alguien que las escuche, esas historias seguirán siendo reales, seguirán teniendo poder, seguirán enseñándonos lo que realmente importa en esta vida y en la siguiente.